Muy bien, continuando con la sesión número uno, nos habíamos quedado justamente esta última diapositiva, que se cortó el video. Podemos distinguir que tenemos los cuatro estados de la materia: sólido, líquido y gas, que es el estado plasma, pero este es un poquito más difícil que ocurra porque requiere altas temperaturas. Podemos ver que tiene diferentes características cada uno: en forma, volumen, el flujo, compresión, fuerzas de cohesión entre partículas, distancia entre partículas y ordenamiento de las partículas. Por ejemplo, en el sólido la forma es determinada, lo sabemos. El volumen también es determinado. Flujo, no fluye porque se mantiene siempre estático, muy rara vez se deforma. Compresión, solo es incompresible, ¿no? Sabemos que es incompresible. Ahora, las fuerzas de cohesión entre sus partículas, muy fuertes, porque recuerden que están muy juntas, ¿no? Las partículas están muy juntas, no muy pegadas. Distancia entre las partículas muy pequeñas y existe un orden entre ellas, ¿no? En el estado líquido tenemos también una forma indeterminada, recuerden que porque se va a adaptar al recipiente que lo contiene, un volumen determinado, flujo, fluido, pues tiene un fluido. Es compresible el líquido, muy poco compresible. A altísimas temperaturas nomás puede comprimirse un líquido, pero muy poco, que haya visto, muy poco. La fuerza de cohesión entre sus partículas es fuerte, ¿no? Mucho menor, claro, que un estado de sólido. La distancia entre sus partículas, como ya lo podemos ver aquí en todo caso, existe una distancia pequeña, pero aquí está mucho más pequeña las partículas, más cercanas, digamos. Y el ordenamiento, existe acá cierta libertad, cierto movimiento. En el caso del gas, la forma y el volumen es indeterminado, el flujo, un flujo muy rápido, ¿no? El aire, si es muy compresible, se puede comprimir, ¿no? Se puede comprimir, ¿por qué? Porque sus partículas tienen un mayor espacio, es por eso que se pueden comprimir, se pueden juntar más, ¿no? Las fuerzas de cohesión son débiles, ¿no? Hay mayor fuerza de repulsión en este caso, no existe mucha fuerza de cohesión. La distancia entre sus partículas, como podemos ver acá, es muy amplia y el ordenamiento es desordenado, caótico, ¿no? Y el gas y el plasma son muy parecidos en este caso, ¿no? Ahora sí, continuando, entonces ahora vamos, para terminar ya la primera sesión de aprendizaje, vamos a hacer un tema que es muy más práctico que teórico, que posteriormente vamos a realizar una práctica en relación a este tema, la primera práctica calificada, que está, recuerden, relacionada con su producto entregable, número uno. Vamos a realizar a lo largo del curso siempre prácticas en clase virtual, y eso van a ser como notas acumulativas a su producto entregable número uno. Entonces, siempre debemos partir, en este caso, del sistema internacional de unidades, porque ese es lo base y finalmente siempre es donde más uno se equivoca. Yo también, como era alumno, ¿no?, me equivocaba mucho en este tema, ¿no?, el tema de conversión de unidades, ¿no?, y saber relacionar las unidades. Entonces, dice, en cualquier trabajo técnico deben especificarse las unidades que se miden las propiedades de la física. Un sistema de unidades específico, ¿no?, de cantidades básicas, un sistema de unidades específicas. Las unidades de las cantidades básicas son ¿cuáles? O sea, tanto la longitud, tiempo, la fuerza y la masa, ¿no?, son las principales fuerzas que sus unidades, partiendo de sus unidades, de estas cuatro cantidades básicas, ¿no?, o propiedades, digamos, o propiedades, se van a derivar el resto ya digamos, de condiciones ya que vamos a ver a continuación, ¿no? Se van a derivar. Ahora, por ejemplo, acá tenemos ya un cuadro más establecido, que ustedes ya esto lo han visto también en física 1, por ejemplo, la longitud, que está en metros, y cuál es su simbología: la letra M, la masa en kilogramos, el K con el G, el tiempo en segundos, ¿no?, S, y así sucesivamente. Y sobre estos de acá, que son los principales, ya se van a derivar, por ejemplo, la aceleración, que la aceleración viene a ser en este caso metros por segundo al cuadrado. Entonces estamos en este caso utilizando longitud y estamos utilizando el tiempo, ¿no?, en este caso, porque estamos derivando tanto las unidades de la longitud como la del tiempo, ¿no? Por ejemplo, otro aquí, la fuerza, por ejemplo. La fuerza viene a ser la unidad, digamos, el nombre, digamos, viene a ser el newton, ¿no? Su terminología viene a ser el newton, en newton. Ahora, la fórmula, un newton equivale
es a 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Y su simbología es el newton y el nombre es el nombre que pertenece newton y la magnitud viene a ser la fuerza. Por ejemplo, la presión normalmente se mide en pascales, ¿no? Se mide en pascales y un pascal viene a ser un newton sobre metros al cuadrado. ¿Y cuál es la simbología? El peso A. Otro más que podamos tener, que también es importante y generalmente es muy utilizado, que podamos ver acá, es la densidad, por ejemplo, ¿no? La densidad es kilogramo, o sea, kilogramo de masa, ¿no? En este caso, entre por metro cúbico, acá le ponen kilogramo por metro cúbico, aunque su simbología es kilogramo entre metro cúbico. Acá ha habido un error, me parece, kilogramo entre metro cúbico. Y metro cúbico viene de ¿qué? De volumen, ¿no? Entonces, esta es la fórmula y nombre viene a ser kilogramo entre metro cúbico, ¿ok? Entonces lo vamos a ir viendo. Entonces, aquí tenemos las nomenclaturas, ¿no? En los diferentes sistemas internacional, en el sistema MKS, en el sistema inglés, ¿no? Normalmente, a veces los ejercicios los vamos a tener, por ejemplo, en el sistema inglés. Por ejemplo, ¿no? Una longitud me pueden dar en 2000 pies, por ejemplo. Pies está en qué sistema está, en sistema inglés. Y me piden hallarlo a metros, entonces tengo que convertir de pies a metros, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, si me dan en un sistema internacional la masa de algún cuerpo, me lo pueden dar en SLUC y eso lo tengo que pasar yo a sistema internacional, que es en kilogramos. Normalmente los más utilizados no es tanto el MKS, sino el sistema internacional y el sistema inglés, ¿no? Entonces esas son las características, ¿no? Que ya lo vamos a ir viendo ya con ejemplos específicos más a continuación, ¿no? Entonces, esto de la misma manera, ¿no? Como lo tenemos acá, son las definiciones básicas. La masa, por ejemplo, la masa, que es cantidad de una sustancia, la fuerza es el empuje o tirar de un objeto, la presión es fuerza sobre área, la energía es fuerza por distancia, el área viene a ser la longitud al cuadrado, y aquí tenemos sus unidades estándares. En este caso, las unidades estándares vienen a ser kilogramos kg, ¿no? Entonces, eso en el caso de esta tabla, que es lo más importante, ¿no? De la misma manera, esto es en unidades tradicionales de Estados Unidos para cantidades comunes. En este caso, esto es ya en el sistema inglés. Ahora vamos viendo en los factores de conversión. Pues recuerden ustedes, esto ya es un tema muy conocido, muy utilizado por ustedes. Es un recordatorio en realidad de los diferentes casos que vamos a ir viendo. Pero como para tener una idea y refrescar un poco la mente, vamos a hacer unos ciertos ejemplos. Por ejemplo, si tuviéramos el caso de tiempo, aquí en esta columna, en la primera columna de acá, viene estado en los segundos, minutos y horas. Si yo quisiera, por ejemplo, pasar de minutos a horas, ¿no? Quisiera pasar de minutos a horas, entonces yo tendría que, en este caso, decir que 60 minutos equivale a una hora. Ese tendría que ser mi factor de conversión, ¿no? Si yo quiero pasarlo de minutos a horas, entonces tendría que su equivalencia sería 60 minutos, vendría a equivalerse a una hora. Si yo quisiera pasar de segundos a horas de la misma manera, mi equivalencia para eso sería que 3600 segundos equivale a una hora. Si yo quisiera pasar a minutos, por ejemplo, ¿no? De segundos a minutos, sé que 60 segundos equivale a un minuto, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí, que son siempre los más usuales o los que más nosotros utilizamos, ¿no? Normalmente, yo quiero pasar, por ejemplo, de pulgadas, quiero pasar a milímetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo simplemente cruzo. O sea, yo tengo estas unidades, ¿no? Finalmente esta columna en vertical son las unidades que yo tengo y estas en horizontal son las unidades a las que yo quiero llegar. Entonces, si yo quiero pasar de pulgadas a milímetros, me hago la intersección donde justamente se intersectan y sé que 25.4 milímetros me equivale a una pulgada, ¿correcto? Y así sucesivamente. Otro ejemplo ya, pero en áreas, ¿no? Que normalmente es muy utilizado y siempre estamos hablando en función a eso. Por ejemplo, si yo quiero pasar de metros cuadrados, ¿no? En este caso, o de pies, ya vamos a hablar en términos sistema inglés normalmente, yo quiero pasar de pies a centímetros cuadrados, ¿no? De pies a centímetros cuadrados. Entonces, yo
para pasarlo de pies a centímetros cuadrados, yo sé que 929 centímetros cuadrados equivale a un pie cuadrado, ¿no? ¿Correcto? De esa manera. Ahora, si yo quiero pasar de hectáreas, por ejemplo, a metros cuadrados, yo sé que 1 por e a la 4 significa que hay que multiplicarlo por 4 ceros, o sea, significa esto en realidad vendría a ser 10.000 metros cuadrados. Cuando ustedes vean un e a la 4 significa 4 veces, 4 veces ceros, ¿no? O sea, digamos 1 por 10.000 en otros casos, ¿no? Por 10.000 en este caso. Entonces, 1 por 10.000 siempre va a ser 10.000. ¿10.000 qué? Metros cuadrados. Entonces, ¿qué equivale a una hectárea? Entonces, quiere decir, si yo tengo una hectárea, ¿cuántos metros cuadrados equivale? 10.000 metros cuadrados equivale a una hectárea. Ahora, por ejemplo, ahora hablemos de volumen, ¿no? Que normalmente es siempre lo más usual. Por ejemplo, yo tengo metros cúbicos y lo quiero pasar, por ejemplo, a litros. Entonces, 1000 litros, ¿no? Equivale a un metro cúbico, ¿no? Entonces, ojo ahí, de metros cúbicos a litros. 1000 litros equivale a un metro cúbico, ¿no? Entonces, eso es también muy importante. Otra aclaración que también es muy importante y a veces sucede de galones a metros cúbicos. Entonces, yo en este caso, para pasarlo a metros cúbicos, yo sé que 242.2 galones equivale a un metro cúbico, ¿no? Siguiente. Aquí, por ejemplo, en la masa, de la misma manera, yo quiero pasar en la masa, en libras, quiero pasarlo a kilogramos. Entonces, para pasarlo a kilogramos yo tengo que hacer la conversión lo siguiente. Una libra, ¿no? Pero de libras a kilogramos significa que 2.21 libras equivale a un kilogramo. Entonces, dependiendo a una regla de 3 simple, ¿no? Si 2.21 libras equivale a un kilogramo, por ejemplo, si tuviera 10 libras, ¿cuántos kilogramos equivaldrá? ¿No? Simplemente es una regla de 3 simple. Acá lo que es la fuerza, de la misma manera, ¿no? Normalmente lo más usual y conocido es pasar, por ejemplo, de libra fuerza, ¿no? De libra fuerza a newton, ¿no? Entonces quiere decir 4.48 newton equivale a una libra fuerza. ¿Cuántas libras fuerzas tengo acá? No sé, pues si tuviera 20 libras fuerza, ¿cuántos newton equivaldrá? ¿No? Simplemente es una relación simple. Aquí tengo de presión, de la misma manera. Por ejemplo, yo quiero pasar de bares a metros de columna de agua. Quiere decir que al intersectarlo me da aquí. Quiere decir que 10.33 metros de columna de agua me equivale a un bar. Si yo acá tuviera 10 bares, ¿cuánto será el ODN? Simplemente la relación, ¿no? Y ahí tenemos también potencia y energía. Vamos a hacer, por ejemplo, ahora de los prefijos. Ustedes ya conocemos los prefijos, ¿no? Partiendo siempre de la unidad 1. Entonces, si es para arriba, hablamos de 10 a la 1 es una deca. Si es 10 a la 2 es hecto. 10 a la 3 es kilo. 10 a la 6 es mega. 10 a la 9 es giga, tera y así sucesivamente. Y estas son sus simbologías y sus son equivalencias en unidades, ¿no? Fíjese, y si fuera para abajo, 10 a la menos 1 es deci, centi, 10 a la menos 2, mili, micro, nano y así vamos viendo. Entonces vamos a ver unos ejemplos prácticos. Por ejemplo, dice el ejemplo 1, se viaja en un automóvil a una velocidad constante de 80 km por hora. ¿Cuántos segundos tomará viajar 1.5? Si 80 km por hora se hace en una hora, 1.5, ¿cuánto tiempo será? Entonces simplemente hacemos una regla de 3 simple, partiendo siempre que el tiempo viene a ser distancia entre velocidad, ¿no? Entonces simplemente hacemos el cruce, fíjese, 1.5, hacemos el cruce en estos dos y me va a dar 1.5 kilómetros hora entre 80, ¿no? Pero eso lo quiero pasar a segundo, entonces kilómetro con kilómetro se va y la hora me va a quedar. Entonces una hora equivale a ¿cuánto? A 3600. Hora lo pongo acá y arriba en el numerador me va a quedar 3600 segundos, ¿no? ¿Ok? Correcto. Y por ejemplo aquí, un ejemplo práctico de ya en conversión de unidades, se ha medido el ancho del dique, ¿no? De la tierra. La medida se ha registrado en pies, por ejemplo, ¿no? Y se requiere convertir a metros. La longitud se encuentra en pies, pero yo sé que un pie equivale a 0.304 metros. 164.5 pies, ¿cuánto se dará? 50. Y finalmente, porque es importante mencionar, es convertir 7.95 megámetros a decámetros. Entonces, de megámetros a decámetros, 7.95, ¿cuánto es megámetros? 1 por 10 a la 6. Decámetros, 1 por 10 a la 1. 6 menos 10 a la 6 menos 10 a la 1, 6 menos 1 se resta y me sería 10 a la 5. Entonces la respuesta sería
7.95 por 10 a la 5 decámetro. Bueno, y eso sería todo hasta el día